es un material compuesto, ¿sí? Un material compuesto por, nos adelantamos ya un poquito, y los materiales componentes son los agregados pétreos, la pasta cementicia, que es una mezcla de cemento, portland y agua, y hoy en día, dada los grandes avances que tiene la tecnología del hormigón, aparecen materiales alternativos que se incorporan al hormigón. De ese hormigón base, agregados pétreos más pasta cementicia, hoy en día se trabajan con otros materiales que les dan distintas prestaciones al hormigón en estado fresco y endurecido. Por decir algunos, adiciones minerales, aditivos químicos, fibras, es decir, hay una serie de componentes modernos que hacen que la definición de hormigón, que la vamos a ver más adelante, sea un poquito más extendida. Entonces, como punto de partida para estudiar hormigón, arrancamos estudiando los materiales componentes, y ese es el paso, el camino que nosotros vamos a transitar en esta materia. Vamos a empezar a estudiar los agregados, vamos a ver los cementos, vamos a ver qué propiedades tienen cada uno de estos materiales, y después, bueno, nosotros mezclamos eso para conformar un hormigón que tiene una respuesta determinada en estado fresco, una respuesta determinada en estado endurecido, y ahí, hacia ahí nos conducimos, hacia ahí va avanzando la materia. Entonces, ¿por qué empezamos a estudiar agregados? Bueno, porque son una parte importante de la composición del hormigón, ¿sí? Eh, las propiedades físicas y químicas que puedan tener estos agregados van a tener incidencia directa en el comportamiento que va a tener el hormigón. Y de hecho hay una de los de una arista que tiene el uso de agregados, en particular los agregados de la zona de la cuenca del río Salí Dulce, que son los que utilizan en Santiago del Estero, los que utilizamos nosotros acá en Tucumán, toda la cuenca, desde donde nace el río Salí, allá arriba, en la provincia de Salta, hasta que desemboca en Laguna de Mar Chiquita, que pasa a ser del río Salí al río Dulce para ustedes en Santiago, toda esa cuenca, las propiedades de los agregados, que es de donde nosotros sacamos eh, para hacer hormigón, tiene una particularidad porque son reactivos frente a una determinada eh, perdón la redundancia, una reacción que se da en el hormigón que es muy importante porque afecta sensiblemente la durabilidad. Entonces, estudiar los agregados se hace, a pesar de que es la parte más de menor peso económico dentro del hormigón, es lo más barato que tiene el hormigón, es de vital importancia porque el comportamiento y cosas y fenómenos y reacciones que se dan en los agregados van a tener incidencia directa en lo que es el hormigón, ¿sí? Entonces, ¿qué función cumple el agregado en el hormigón? ¿Qué es lo, digamos, cuando nosotros pensamos en un agregado, vamos a ver que no hay un agregado de un único tamaño, hay distintos tamaños de partículas, y toda esa composición de agregados que uno incorpora en el hormigón tiene una función en particular. Le confiere estabilidad volumétrica, por ejemplo. ¿Qué es la estabilidad volumétrica? Bueno, si yo mezclara solamente cemento y agua para hacer un hormigón, esa mezcla de cemento y agua tiene, ya vamos a estudiar por qué, pero tiene una gran contracción, es decir, tiende a generar, esa pasta tiende a fisurarse porque se contrae el material. Entonces, para evitar esa contracción, nosotros incorporamos agregado, y eso es lo que se llama estabilidad volumétrica. En términos de deformaciones, le permite al material mantenerse lo menos deformable posible, ¿sí? Le da propiedades térmicas de vuelta. Si uno hiciera solamente mezcla de cemento y agua, tendría un coeficiente térmico muy alto. Entonces, la presencia del agregado hace de que el hormigón tenga un comportamiento térmico más óptimo, más adecuado para nuestra estructura, mejor dicho, para nuestra habitabilidad, ¿sí? Es clásico que las estructuras de hormigón, ustedes han visto, siempre son frescas. ¿Por qué? Porque tiende a mantener las temperaturas muy bajas. Una propiedad que tiene el hormigón gracias a la presencia del agregado. Se reducen las deformaciones por cambio de humedad, se reducen las deformaciones por la acción de las cargas,
le aporta resistencia, la presencia de lo agregado dentro de la estructura del hormigón aporta resistencia. Vamos a ver que dentro de los componentes del hormigón, el de mayor resistencia son los agregados. Quien mayor aporta resistencia al hormigón son nuestros agregados. Bueno, el hormigón es un material compuesto, entonces no es solamente agregado quien le va a conferir resistencia, sino también la combinación de esos agregados con la pasta de cemento y cómo reaccionan para obtener la resistencia final del hormigón. Pero de partida nomás, la presencia del agregado le otorga resistencia. Siempre ustedes van, lo vamos a mencionar repetidas veces, la resistencia de la piedra, del agregado que le da la estructura al hormigón, es siempre mayor que la resistencia de la pasta de cemento. Le confiere rigidez, por lo que decíamos también, el tema de las deformaciones, los cambios volumétricos que tiene el hormigón, genera la presencia del agregado una mayor rigidez, un material más rígido. Y otro punto importante, y es inevitable mencionarlo, es la economía. Si uno hiciera un hormigón solamente de una mezcla de agua y cemento, independientemente de las propiedades que acabamos de mencionar, y que por las cuales no se usa únicamente agua y cemento, es por economía. Estoy incorporando en un material compuesto un material que es muy económico. En nuestra zona, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, el uso de agregados digamos, es un material que sigue siendo muy económico. Dentro de los componentes del hormigón es la parte más barata, ¿sí? y ocupa entre un 70 y un 80% del volumen de hormigón. Entonces, fíjense que de todo el hormigón estoy poniendo un material, prácticamente un 80% de lo que es algo muy económico. En distintas zonas del país, en distintas zonas en partes del mundo, esta situación tiende un poco a revertirse. ¿Por qué es económico? Porque tenemos cuencas que nos aportan, cuencas de ríos que aportan gran cantidad de material pétreo. Hay zonas que no hay zonas en nuestro país, por ejemplo, la zona de que es Santa Fe, Buenos Aires, aparte del litoral, Pampas, toda esa zona, hay una escasez de agregados, entonces muchas veces si hay escasez de agregados, lo tengo que traer de algún lado. Y ese traer de algún lado el material tiene un impacto económico muy fuerte porque tengo que traer material de 300, 400, 500 kilómetros y ahí empieza a encarecer el hormigón. Entonces, y en otras partes del mundo pasa lo mismo. Cuando no hay disponibilidad de materiales, tengo que traerlo de algún lado y ese traerlo de algún lado significa que encarece el hormigón. Bueno, nuestra zona es privilegiada, nuestra región es privilegiada porque tenemos material y cada vez que hay una crecida del río, las cuencas se vuelven a colmatar de materiales pétreos con los cuales usamos el hormigón. Entonces, es una situación muy privilegiada. Entonces, veamos cómo se define lo que es un agregado. Bueno, para eso nosotros si recurrimos a la norma IRAN 1569, creo que mencioné en la primera clase que son las normas IRAN. Yo acá les voy a mostrar la IRAN 1569, define qué es lo que son los agregados. La norma dice desde qué año es vigente, ¿sí? Acá fíjense en 1569 desde noviembre de 1990, ¿sí? Una norma vieja y todos los años se están actualizando normas, pero hay algunas que por el contenido que tienen no hay mucha revisión, ¿sí? Acá simplemente estamos haciendo una definición acá dicen norma IRAN 1569, que son morteros y hormigones y sus componentes, definiciones. Una norma referida a definiciones de conceptos, entonces no merece a veces mucha actualización, porque ya está definido lo que es un material. Y acá es simplemente para que ustedes vean. Definiciones. Agregados. Define agregados como material granular resultante, acá estoy leyendo este punto, el primer párrafo, de la desintegración natural y desgaste de las rocas o que se obtiene mediante la trituración de ellas.
de escorias siderúrgicas o de otros materiales que permitan obtener partículas de forma y tamaño estable. Bueno, desintegración natural y desgaste de rocas, es lo que pasa en un río, ¿sí? O sea, el macizo rocoso que por erosión del agua que avanza en un río se va desgastando, esa piedra va rodando en el cauce del río y se empieza primero produciendo grandes rocas y se van transformando en hasta las partículas más chicas que son arenas, ¿sí? Entonces esa es la desintegración natural y desgaste de las rocas. Otra fuente de agregados son mediante la trituración. Y esto pasa en lugares donde no hay cauces de río, no hay ríos cercanos. Bueno, ¿qué significa? ¿No voy a tener agregados porque no tenga río cerca? No. Simplemente voy a tener que procesar los macizos rocosos para generar los agregados que vamos a utilizar en nuestro hormigón. Y ese procesamiento implica la trituración de rocas. Escorias siderúrgicas, son escorias de procesos industriales, ¿sí? Es muy común que se utilice eso en hormigones. Un ejemplo, por ejemplo, es la arcilla expandida, por ejemplo, o escoria de alto horno, son materiales subproductos de una industria en particular que nosotros podemos utilizar como agregado en nuestro hormigón. O de otros materiales, puedo poner otros materiales, puedo hacer eh, hormigón con otro material que no sea agregado pétreo que sale de un río, sí, lo puedo hacer. Lo haré por determinada situación o conveniencia o necesidad, ¿sí? Pero todo lo que yo le ponga, le inco para generar esto, estabilidad volumétrica, propiedad térmica, resistencia, rigidez, economía, etcétera, todo eso que yo lo pueda poner, sí me sirve como agregado, ¿sí? Y ya van a ver dentro de la clasificación de agregados que podría utilizar, lo voy a usar al término para que nos ubiquemos rápidamente, pero podría usar hasta escombros. Escombros de construcción podría utilizar para hacer hormigón y utilizarlo como agregado. Vemos enseguida un poquito en profundidad. Yo necesito obtener partículas de forma y tamaño estable, ¿sí? De forma y tamaño estable. ¿Por qué? Eso es lógico, digamos, no quiero que esa agregado que incorpore al hormigón tenga grandes deformaciones, porque esas deformaciones se van a traducir luego en el hormigón. Y de tamaño estable también, porque si yo incorporo, imaginen que yo incorporo una partícula que es débil, ante el primer golpe de esa partícula con una partícula vecina en el proceso de mezcla de un hormigón, se va a fracturar, entonces voy perdiendo tamaño, entonces necesito que tenga forma y tamaño estable, que la partícula se mantenga en el proceso de elaboración y colocación de un hormigón, se mantenga con su forma y tamaño original. A eso hace referencia a esa estabilidad. Bueno, simplemente era para presentarle la norma y ver cuál es la definición de agregado. Dentro de esta norma hay muchas otras definiciones que nosotros vamos a utilizar. Esto lo vamos a ver en la parte práctica, la parte de granulometría, módulo de finura, tamaño nominal, tamaño máximo nominal, agregado fino, grueso, liviano, etcétera. Son definiciones que plantea la norma IRA y que nosotros vamos a trabajar con esto, muy orientada cuando veamos la parte práctica, ¿sí? Entonces veamos ahora con la parte de agregados, veamos ya definido lo que dice la norma, según la norma IRA 1569, que es un agregado, veamos cómo se clasifican esos agregados. Y hay distintas clasificaciones de estos materiales que son los agregados. La primera de ellas, acá algo, miren, lo pasé y me acordé. Algo muy común que nosotros utilicemos para mencionar los agregados, el término árido, ¿sí? Nosotros, eso es algo muy común, ¿sí? Que nosotros vamos a mencionar. Áridos, agregados, ripio, arena, son terminologías que empezamos a utilizar en referencia a los agregados. Antes de pasar a la clasificación, me acuerdo acá había separado. No, primero veamos la clasificación y después les muestro un pequeño video de cómo se procesa, cómo se hace el procesamiento de los áridos. Entonces, de lo que es clasificación de áridos, hay distintos tipos de clasificaciones. Veamos cuáles son algunas de ellas, ¿sí?
La primera es por su tamaño y es la más fácil de encauzar. Es decir, bueno, clasifico los agregados, clasifico nuestro material granular en función de el tamaño. Y hay una primera clasificación que nosotros usamos fundamentalmente para hormigones, que es agregado grueso y agregado fino, que son partes componentes del hormigón y se los estudia separado porque cada uno tiene eh, comportamientos que son parecidos, pero que aportan características al hormigón que son distintas. Entonces, separamos lo que es dentro de la estructura de agregados, en función del tamaño, definimos lo que es agregado grueso y agregado fino. ¿A qué llamamos agregado fino? Llamamos agregado fino a toda partícula de agregado que sea menor a 4,8 milímetros. Y Disculpe, llamamos profe, le llamamos fino a las partículas que son menores a cuánto, no se lo escuchó. menores a 4,8 milímetros. ¿Sí? Agregado Gracias. fino, todo lo que sea menor a 4,8 milímetros. Y agregado grueso, todo lo que sea mayor a 4,8 milímetros. ¿Sí? Esa es una separación convencional. ¿Sí? ¿Por qué se tomó 4,8 milímetros? Bueno, porque se lo llevó históricamente. ¿Sí? Hay algunas normas que la separación es directamente a los 5 milímetros o a los 4,5 o a los 4 milímetros para nuestro país y prácticamente eh, diría que para el 90% de lo que es todo el mundo, hablamos de separación de agregado en 4,8 milímetros. ¿Sí? Entonces, todo que sea mayor de 4,8, agregado grueso, lo que sea menor es agregado fino. Eh, también otra terminología que usamos para agregado fino, normalmente llamamos arena. ¿Sí? Todo que es agregado fino nosotros vamos a llamar arenas. De ahí vamos a hablar de arenas gruesas, medianas, finas, depende del tamaño de partícula, pero agregado, agregado fino es muy común llamarle arenas, ¿sí? Directamente arenas. Bueno. Bueno, en la estructura de los dentro de lo que es el hormigón, eso lo mencioné, en un 70-80% de toda la composición del hormigón está compuesta por agregado. Entonces es muy importante poder definir y vamos a ver qué cantidad de agregado fino y qué cantidad de agregado grueso tengo que poner a nuestro hormigón o debemos poner a un hormigón para que tenga un determinado comportamiento. ¿Sí? Por eso es muy importante hacer el estudio de árido. Cuando uno empieza a estudiar un hormigón, lo primero que hace es estudiar los áridos, los materiales componentes. Y de esos materiales componentes, el árido es lo que primero empieza a estudiar. Nosotros habíamos separado de 4,8 milímetros, 4,75 milímetros para arriba es agregado grueso. ¿Hasta qué tamaño? Bueno, el reglamento CIRSOC 201 toma tamaños hasta los 76 milímetros como agregado grueso. ¿Hay hormigones que se hacen con tamaño de partículas más grandes que 76 milímetros? Sí, hay hormigones, son hormigones muy especiales y muy particulares, pero no es la generalidad de los casos. Entonces nosotros vamos a limitar a estudiar el hormigón hasta esa acotación. Nosotros vamos a trabajar hasta los 76 milímetros, 3 pulgadas. Y después, digamos, entonces si hablamos de tamaño, decimos, bueno, se arranca el agregado grueso en 76 milímetros hasta los 4,8 milímetros, ahí tengo esa franja de tamaños de 76 a 4,8, tengo todo lo que es agregado grueso. Y agregado fino va a ser de 4,8 para abajo en tamaño. ¿Hasta qué tamaño? Hasta los 150 micrones, ¿sí? Hasta los 150 micrones. Tenemos partículas más chicas todavía que no tienen, de hecho no la queremos, no la usamos en nuestro hormigón, la usamos en otras estructuras de ingeniería civil como son los suelos, con otros materiales de ingeniería civil como son los suelos, donde hay partículas menores a los 75 micrones. 75 micrones son 0,075 milímetros. Bueno, ese tipo de material, que son los limos y las arcillas, que ustedes van a ver oportunamente cuando estudien
cuando hagan estudio de materiales 2, tienen otra aplicación. Dentro del rango de lo que es para hormigones, nosotros vamos a trabajar con los 76 milímetros hasta los 150 micrones, o sea, 0,15 milímetros. ¿Sí? El reglamento CIRSOC, yo lo mencioné recién sin decirles, no creo que no haberlo dicho en la primera clase, que es el reglamento CIRSOC, y lo dije con un número, el 201. Bueno, todas nuestras estructuras de ingeniería civil están reglamentadas, es decir, yo no puedo construir ninguna estructura que pueda hacer, la puedo hacer a mi libre albedrío e interpretación y gusto, ¿sí? Hay una reglamentación, hay un ente que me va a acotar la forma en que uno tiene que construir. Ese ente es lo que se llama el INTI, Instituto Nacional de Tecnología Industrial. El INTI genera lo que son los reglamentos de construcciones de obras civiles, que son los CIRSOC, Comité de Investigación y Reglamento de Obras Civiles, el CIRSOC. Esto que estoy mencionando es algo que va a estar familiarizado con ustedes como futuros ingenieros y técnicos, porque es como el ABC, es como el respaldo que uno va a tener a la hora de diseñar y ejecutar una estructura. Yo, qué hormigón tengo que poner en esa estructura? Y bueno, va a ser en función de las recomendaciones que me dé el reglamento. Si la estructura va a tener un cierto grado de ataque químico, por ejemplo, entonces no puedo poner cualquier hormigón, tengo que ver qué hormigón me exige el reglamento, por una cuestión reglamentaria. Cuando vean hormigón armado, que es la combinación de hormigón con acero, van a ver qué cantidad de acero tengo que disponer. El reglamento me va a indicar, ¿sí? O sea, no decido, siempre lo que plantea el reglamento son valores mínimos, ¿sí? Valores mínimos. De ahí para arriba es el diseño propiamente dicho, pero hay valores mínimos que se deben cumplir para que esa estructura tenga cierto grado de seguridad. Bueno, el reglamento CIRSOC, como decía, va acompañado de un número. Cada número hace referencia a una tipología estructural. El caso del 201, voy a presentar acá la portada, Reglamento Argentino de Estructuras de Hormigón. Acá está el instituto, el INTI CIRSOC. El INTI, acompañado por el CIRSOC, genera lo que es esto que estamos viendo acá, Reglamento Argentino de Estructura de Hormigón, que ha sido publicado en el año 2005. Publicado en el año 2005 y aprobado en nuestro país en el año 2013. A partir del 1 de enero de 2013 entró en vigencia este reglamento. Bueno, a través de un proceso de estudio y de consenso se llegó a aprobar un reglamento. Imagínense que todas las obras de ingeniería civil están respaldadas por lo que dice este reglamento. Entonces, ponerse de acuerdo entre todos los comités, todos los colegios de profesionales y todos los profesionales del medio para poder generar un marco que les permita a ustedes construir de forma segura, no es fácil ponerse de acuerdo, menos en nuestro país que nos peleamos por cualquier cosa. Bueno, imagínense lo que era ponerse de acuerdo para confeccionar un reglamento. Y en particular el reglamento CIRSOC, a partir del año 2005, toda nuestra fuente de reglamento viró. Nosotros antiguamente estábamos muy aferrados a la escuela de ingeniería civil alemana. Todo nuestro reglamento, toda nuestra formación estaba orientado, apoyado fuertemente por la escuela alemana. Y a partir del año 2005 nos cambiamos, hacemos ahí un cambio brusco y nos apoyamos, en vez de la escuela alemana, nos vamos hacia la escuela americana, ¿sí? La escuela de Estados Unidos. Son digamos, dos fuentes de conocimiento de la ingeniería civil muy potentes, con distintas formas de pensar, pero que los dos nos llevan a estructuras seguras, obviamente. Bueno, se decidió hacer un cambio, y fue un cambio radical. Los que hicimos la transición, a mí me tocó hacer la transición, porque yo cursé
todo lo que es estudio de materiales y hormigón armado y hormigón sismo resistente que tenemos en nuestra facultad acá en Tucumán, la cursé con el viejo reglamento, con la escuela alemana, y cuando empecé a ejercer como profesional me tocó adaptarme a la escuela americana. Bueno, una transición no es directa, no es tan fácil, pero que había que hacerla. Bueno, a ustedes ya arrancan, ya van a tener lo que es el reglamento nuevo, y todavía le seguimos llamando nuevo reglamento a pesar de que está en vigencia del año 2013. Bueno, ese reglamento 201 está dirigido exclusivamente a estructuras de hormigón armado, y hay una gran parte de este reglamento, capítulo 2, 3, 4, 5, hasta el capítulo 6, que está dedicado a lo que es hormigón, al material hormigón, ¿sí? Dentro de este reglamento, el capítulo 3, que es el que mostraba recién cuando recién presenté la pantalla, el capítulo 3, el que hace referencia a materiales. ¿Cuáles son los materiales componentes del hormigón? Nuestros agregados, el cemento, el agua, aditivos, adiciones, fibras, bueno, un montón de otros materiales que podemos incorporar al hormigón, tiene su reglamentación, sus prescripciones, sus limitaciones en este reglamento, ¿sí? El capítulo 3, lo voy moviendo para no pasarme, pero acá arranca el capítulo 3, está destinado a materiales. Entonces, toda la parte reglamentaria de la construcción en lo que hace referencia a materiales está escrito, ustedes lo pueden revisar en el capítulo 3 del reglamento. Ahí me lo van a decir cuando veamos, nosotros vamos a hacer ensayo de caracterización física de los materiales granulares de nuestros agregados pétreos. Bueno, todos los valores que uno obtenga de esa caracterización física, ¿cómo sé si están bien o están mal? Si yo digo la densidad de un agregado es 2,6, ¿cómo sé si está bien o está mal? Bueno, el reglamento me dice si va entre 2 y 3, tiene un agregado normal, un agregado apto para uso. Lo mismo si veo la porosidad del material, por dar un ejemplo, bueno, si tiene una determinada porosidad, si es apto o no para su uso. Bueno, en el capítulo 3 arranca primero lo que son cementos, que nosotros ya lo veremos en las próximas clases, la parte de cemento, pero después habla de lo que, en el apartado 3.2, lo que son agregados, ¿sí? Ahí interviene lo que vamos a estudiar en esta clase y en la que viene, los agregados. Y acá nos dicen cuáles son todos los requisitos generales y particulares que tiene que tener un agregado grueso y un agregado fino, ¿sí? Bueno, simplemente para que lo vean, el reglamento CIRSOC lo pueden bajar ustedes, es de libre acceso, no es como las normas IRA, que se tiene que pagar, el reglamento está de libre disponibilidad. Si alguno quiere entrar a verlo, es como para familiarizarse, ¿sí? Pero ahí me dice todo lo referente a los materiales, de todos los materiales componentes, en particular la parte de agregado, que es la que estamos viendo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Voy hablando mucho y ninguno me interrumpe. No, profe, lo seguimos. Siga nomás. Bueno, sigo nomás. Aprovecho y tomo agua, aguárdense. Bueno, entonces hemos arrancado definiendo lo que son los agregados y hemos hecho una primera clasificación que es agregado fino y agregado grueso, en clasificación por tamaño de partículas. Siempre acuérdense, agregado fino, todo lo que sea por debajo de 4,8 milímetros o 4,75 como dice acá, y lo que esté por arriba es agregado grueso, ¿sí? Otra forma de clasificar los agregados es en función del peso. Y en particular, este concepto involucrado en nuestros agregados, que es acá lo marco, peso unitario,
Acá está. La tachada. Este concepto que es el peso unitario o densidad a granel o peso de la unidad de volumen, PV, que también se llama, un concepto muy importante, esto lo voy resaltando acá. ¿Qué es lo que define el peso unitario o la densidad a granel? Define el peso por unidad de volumen. Es decir, yo tengo un determinado volumen, ¿sí? Imaginen un recipiente. Yo agarro un recipiente y lo lleno con material, con agregado. Entonces digo, bueno, el peso que entra en ese recipiente dividido en el volumen del recipiente es el peso unitario o la densidad a granel o peso de la unidad de volumen. ¿Por qué se llama densidad a granel? Porque es el material que uno tiene, digamos, tiene acopiado, lo tiene a granel en las canteras donde uno consigue el material. Entonces, fíjense que yo estoy, el ensayo de peso unitario, que ya lo veremos oportunamente, pero es exactamente eso que acabo de mencionar. Agarro un recipiente del cual conozco el volumen, ¿sí? Conozco el volumen, y lo lleno con material, y determino qué cantidad de material en peso, en masa, entra en ese volumen determinado, y ahí me da el peso de la unidad de volumen. Pero imagínense que yo cuando ponga el material dentro de ese recipiente, el material se va a acomodar como pueda, y obviamente van a generarse vacíos entre las partículas. Entonces, cuando yo considero ese peso por unidad de volumen, estoy considerando volumen, que es volumen de sólidos que intervienen en la estructura del agregado, y los vacíos que generan por el acomodamiento mismo del agregado. Entonces, ahí por eso se llama densidad a granel o peso unitario, porque es el peso de un volumen determinado, en el cual está interviniendo el volumen de sólidos que tiene el material propiamente dicho, y el volumen de vacío que se generan por el propio acomodamiento. Entonces es una clasificación que es a través del peso de la unidad de volumen o de densidad granel. Y acá tenemos agregados normales, que está en la densidad granel entre 1000 y 1800 kilos por metro cúbico, y después agregados livianos, que son menos de 1000, y agregados pesados, que son por arriba de los 1800. ¿Sí? Esos agregados pesados se utilizan en estructuras muy tanto los livianos como los pesados cupulares, ¿sí? En agregados livianos, cuando yo tengo que buscar un menor peso de hormigón, ¿sí? Y en agregados pesados, cuando yo necesito que el hormigón sea muy denso. Se lo utiliza mucho cuando son estructuras que están sometidas a radiación, ¿sí? Donde no solamente hay grandes espesores de hormigón, sino también de mayor densidad para disminuir la radiación, digamos, para no generar radiación fuera de la zona de seguridad, ¿sí? Concepto que está muy vinculado con la densidad granel, pero es esto que se llama masa específica o densidad relativa. Profesor, ahora se lo escucho lejos. Hola, hola, ¿me escuchan? Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí es como que se había alejado por un momento. Ah, bueno. Entonces, otra forma de clasificar los agregados, ya vamos viendo dos, por tamaño, y hemos visto por peso, ¿sí? Y algo que está muy relacionado con el peso de la unidad de volumen o de densidad granel es la densidad específica, ¿sí? Densidad específica. Yo recién les decía, la densidad granel considero los sólidos que tiene el agregado más los vacíos que se generan por el propio acomodamiento de esas partículas. Ahora bien, si yo no quiero considerar esos vacíos, ¿sí? Voy a considerar únicamente los sólidos, entonces el volumen que yo voy a hacer referencia es el volumen de sólidos que tiene mi agregado. Y ese cociente entre peso por volumen de sólido es lo que se conoce como la masa específica o la densidad relativa. ¿Por qué relativa? Porque simplemente hacemos referencia a la densidad del agua, que es 1, y por eso acá van a ver que no tiene unidades, ¿sí? No tiene unidades. Entonces, los agregados normales, arranco por el medio, los agregados normales tienen una densidad relativa de 2 a 3, ¿sí?
Por ejemplo, los agregados grueso y fino de la cuenca del Salí Dulce tienen densidad relativa entre 2,5 a 2,6 o 2,65 si uno quisiera tomar un valor y con bastante certeza y no le va a errar. 2,65 un muy buen valor. Después uno va a determinar en el laboratorio y les da 2,63, 2,64, 2,66 en función de muchos factores, pero es como una primera aproximación si es que al valor, si es que el ensayo no lo tienen y saben que el material es de esta procedencia, 2,65 no, seguro van a estar bien acotados. Y después los agregados livianos, que son con densidad relativa menor a 2 y los agregados pesados con densidad relativa mayor a 3. Bueno, el reglamento CIRSOC 201, que le acabo de mostrar, el 201 del año 2005, está editado, está todo, las prescripciones están indicadas para este tipo de agregados. ¿Por qué? Porque es la mayoría de las situaciones. Hormigones con agregados livianos y hormigones con agregados pesados tienen un tratamiento particular. Entonces, para ese casos particulares hay un reglamento en particular, pero la gran mayoría nosotros siempre vamos a trabajar con agregados normales que van a generar hormigones de densidad normal. Entonces, el reglamento CIRSOC 201 es el que nosotros vamos a tomar como referencia. No como referencia, como uso directo, ¿sí? Bueno, otra clasificación que tiene los agregados, y esto es algo lógico, tal vez debería ser la primera forma de clasificar en función de cómo lo obtengo al agregado. Bueno, es muy sencillo. Tenemos agregados naturales que son los que provienen de cuencas naturales, es decir, los agregados que aporta un río, ¿sí? Ya sea agregado fino o agregado grueso, lo aporta un río, lo aporta una cantera o una cantera seca que también puede pasar, que es donde hace millones de años existía un río, el cauce de agua desapareció, pero quedó la parte aluvional de ese río. Entonces, seguramente voy a encontrar agregado grueso y agregado fino, pero no tiene un cauce natural de agua, ¿sí? Entonces, esos agregados son naturales, pues yo los saco de la naturaleza, un recurso no renovable que saco y proceso y directamente lo obtengo de la naturaleza. Eso es una fuente y, por ejemplo, en el caso de Tucumán, me remito a Tucumán, tanto agregado grueso como agregado fino son agregados naturales. El río Salí, nuestro río Salí, tan contaminado que les llevamos a ustedes la contaminación a Santiago del Estero muy penosamente, pero que pasa. Nuestro río Salí tiene un gran aporte de agregados tanto grueso y fino naturales. Todos los años las cuencas del río Salí se vuelven a llenar de material grueso y fino. Todos los años pasa. Viene una crecida del río allá arriba en la zona de Salta, viene el río con crecida y se vuelve a llenar todo lo que uno sacó y explotó para generar hormigones. Cada vez con más dificultad, ¿sí? Por una cuestión ecológica, los daños, digamos, la explotación de los ríos genera que el recurso se vaya cada vez disminuyendo. Bueno, es una situación normal. En particular, eh, si alguno conoce la provincia de Tucumán, digamos, nosotros en San Miguel de Tucumán, a 5 kilómetros de la ciudad, del centro de la ciudad, lo tenemos al río y tenemos gran aporte de material granular. Cada vez nos vamos yendo más hacia el norte, hacia la zona de Trancas, Burrullacús, el límite con Salta, para encontrar materiales de mejor calidad. Esto es algo que viene pasando hace muchos años, no va a ser un cambio de un año para otro, pero es algo que se empezó a notar desde hace 10, 15 años. Cada vez cuesta más encontrar mejor calidad de material. Sin embargo, el río sigue aportando con mucha bondad. Entonces ahí, qué importante que es que el trabajo de explotación de cantera se haga de forma responsable, porque vuelvo a decir, es un recurso no renovable, ¿sí? No renovable. Entonces, y en el caso de Santiago del Estero, ustedes tienen arena, agregado fino,
pero muchísimo. Todos esos bancos de arena que se ven en el río Dulce, que es donde las playitas esas donde ustedes disfrutan tanto del río, bueno, es material agregado fino para generar hormigones, pero el agregado grueso que ustedes tienen, ¿alguno alguna vez fue a comprar alguna bolsa de ripio o algo para hacer algo en su casa, alguna preparación, alguna mezcla o algo por el estilo? ¿Fue a comprar alguna bolsa de ripio? La bolsa El tratamiento de un metro era cúbico, profe. partida, Profe, las Inge. bolsas de metro cúbico, las caminadas. Sí, o caminada, o las bolsas de metro cúbico, o bolsas de 50 kilos. ¿Alguna vez alguien compró ripio, por ejemplo, o agregado grueso? Sí, sí. Sí. ¿Y cómo son las Sí, partículas? ¿Y cómo son las piedras esas? Depende del ripio, porque hay hay algunos ripio que de son de canto rodado y otros que distintos son tamaños. piedra partida. Ah, bien, porque en Santiago del Estero es más difícil conseguir el canto rodado. Bueno, ahí han usado un término que vamos a usar mucho nosotros, el canto rodado. ¿Por qué se llama canto rodado? Porque los cantos de la piedra, las aristas de la piedra están redondeadas por la misma rodadura. ¿Ve? Es una definición Por la erosión del río se sería llama eso, que no, canto Inge. rodado porque por los cantos están rodados. Del Eh, río sacan esas piedras. Exactamente, salen del río, salen del río. Bueno, pero también tienen triturados. ¿Por qué? Porque tienen, digamos, no tienen grandes bancos de canto rodado, de tamaños grandes de partículas propio de la erosión. Entonces aparece el triturado. Y ahí donde aparece la segunda clasificación, por eso hacía mención a lo que tienen ustedes, los agregados artificiales que le llaman, o manufacturados. ¿Por qué? Porque tengo un macizo rocoso que lo tengo que explotar, lo tengo que achicar mediante mecanismo de trituración para poder generar agregado grueso y agregado fino. Yo puedo tener arena de trituración y agregado grueso de trituración, ¿sí? Imagínense que las características de uno y otro no son las mismas y no van a ser las mismas cuando vaya a ser el hormigón. Las piedras partidas se traban de una forma muy distinta a que si fueran cantos rodados. Bueno, esa forma de partícula, inclusive la rugosidad, como una piedra partida, digamos, la piedra cómo se parte, se la somete, se golpea la piedra y se separa por un esfuerzo de tracción. Y como es un material frágil, hay un arrancamiento No. entre una partícula y otra. Entonces la cara que se genera de fractura es una cara rugosa, áspera, ¿sí? Muy distinto al canto rodado que se va alisando por el proceso de erosión. Bueno, eh, los agregados triturados, gruesos o finos, es muy común en ustedes en la zona de Santiago del Estero. Hay otros tipos de agregados que son también artificiales, que son estos que llamamos los agregados livianos, ¿sí? Que son arcilla expandida, escoria de alto horno, etcétera. Son también, no son, ¿por qué son artificiales? Y por definición no son naturales, listo. Entonces, como no son los que aporta el río propiamente por la erosión, los tengo que generar. Y esa generación hace, por algún medio mecánico o algo por el estilo, hace que el agregado sea artificial. Y otra fuente de agregados, que esto también se está usando mucho hoy en día, con ciertas limitaciones por supuesto, son los agregados reciclados, que son, utilizo agregados, o voy a utilizar como agregado, los residuos de construcción. ¿De dónde vienen los residuos de construcción? Bueno, de una estructura vieja de hormigón que se haga una demolición, agarro esos mastodontes de hormigón, los proceso, los trituro y tengo hormigón reciclado, que lo voy a utilizar como agregado Es grueso. el famoso hormigón pobre, lo decidí que puede ser. ¿Cómo, perdón? El famoso hormigón pobre. Así se lo denomina cuando se hace un escote. No, pero no es eso. Eso es otra cosa. El hormigón pobre, es decir, el hormigón pobre vos, ¿por qué le pones cascotes? Porque vos es un hormigón que no te interesa la resistencia, te interesa ocupar espacio, ¿sí? Entonces, un determinado espacio. ¿Y con qué lo voy a rellenar? Bueno, una de las formas de rellenar un espacio es con un hormigón pobre, un hormigón
que no tiene ningún requerimiento de resistencia, y como no me interesa el nivel de resistencia ni durabilidad de ese hormigón, lo lleno con lo que sea, con escombro, con pedazos de mampostería, con lo que sea. El hormigón reciclado es un poco más sofisticado, porque yo ya le voy a exigir al hormigón que cuando yo utilice esos materiales que tenga cierta performance a nivel de resistencia y de durabilidad, de mucha más exigencia. Yo puedo tener hormigones resistentes de alta resistencia con hormigones reciclados, ¿sí? Es mucho más que un hormigón pobre, ¿sí? Es otra escala. El concepto por ahí es casi lo mismo, pero la escala de trabajo y las exigencias son totalmente distintas. Entonces, en el hormigón reciclado, ¿qué hago? Proceso hormigones viejos, lo trituro, vuelvo a tener agregado grueso, que obviamente no va a estar el agregado grueso solo, porque hay una pasta de cemento que tenía el hormigón viejo que se pegó, hay arena que se pegó, entonces no tengo solo la piedrita de agregado grueso, ya tengo piedra más parte de hormigones viejos pegado, entonces ya les voy a mostrar fotos y voy a traer fotos para la próxima de hormigones reciclados, de qué estamos hablando. Entonces, eh, tiene, tiene un uso, se lo puede usar, hay ciertas limitaciones, grandes limitaciones en realidad, por eso todos los reglamentos acotan el uso del hormigón reciclado a un determinado porcentaje, es decir, no puedo usar el 100% de agregado grueso con hormigón reciclado, tengo que acotar a un valor que me da el reglamento. En el caso de nuestro país, ese valor es de hasta un 20%, no puedo usar más de un 20% de hormigón reciclado, ¿sí? Bueno, otra clasificación que pueden tener nuestros agregados en función de la composición mineralógica, obviamente. No es lo mismo, eh, la parte mineralógica es la parte histórica, ¿sí? De grandes eras geológicas que le da origen a la roca. Entonces, como ustedes han estudiado, ustedes ya han cursado, no sé si han cursado ya geología. No, todavía no, profe. Sí, Bueno, van a ver sí, en Inge. geología que hay tres tipos de rocas: ígneas, sedimentarias y metamórficas, cada uno con distintos procesos que le dio origen y con distintas propiedades. Bueno, así como yo tengo rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas, me van a dar origen a agregados que son totalmente distintas. La zona, por ejemplo, la Patagonia, que hay mucha zona de volcanes, hay una gran cantidad de rocas ígneas que tienen determinadas propiedades. Las zonas, por ejemplo, del río Salí Dulce, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, La Rioja, Catamarca, son rocas sedimentarias, las que dan origen a nuestros agregados. Y tenemos otras rocas, son las metamórficas. Entonces, cada una de esa tipología de roca me va a dar un agregado distinto, un agregado grueso distinto, con propiedades distintas, ¿sí? Por ejemplo, nuestra zona eh, encontramos muchas rocas silíceas, graníticas, poco de lo que son basálticas y calcáreas, muy poco. Esta zona es más bien, esto es más bien de la zona sur del país, ¿sí? La parte calcárea es cercana a la zona de Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Córdoba, ¿sí? Entonces está relacionado con el origen de esa roca, ¿sí? Con el origen de esa roca, con propiedades distintas, características distintas que se van a traducir en el comportamiento del hormigón, ¿sí? Bueno, y acá, ¿qué pasó con esta hoja? Ahí está. Y finalmente tenemos los agregados marginales. ¿Qué son los agregados marginales? Bueno, son los agregados que no puedo usar en hormigón. Por distintas razones no lo puedo utilizar, entonces directamente el reglamento me lo saca de juego, ¿sí? Me dice no puede usar. Chau, chau, nos vemos, un saludo. Directamente no los puedo usar, ¿sí? No los puedo usar. Claro, sus propiedades físicas y mecánicas son materiales que tengo que descartar, ¿sí? Tengo la situación de que tengo que hacer un hormigón con alguno de estos materiales, no lo puedo usar, no puedo hacer hormigón directamente. Bueno,
¿Alguna pregunta hasta acá? Ingelo. Inge, un ejemplo de algún material marginal, ¿cuál sería? A ver, vamos por partes. Escuché bien una pregunta de ejemplos de materiales marginales. Ejemplos de Sí. materiales marginales serían, por ejemplo, materiales que tengan materiales con altos contenidos de mica, materiales micosos, ¿sí? Por eso, porque perjudican el hormigón, serían eso, ¿no? Fractura predominante. Ustedes habrán visto alguna vez, si se acercan al río Dulce, a la arena del río Dulce, van a ver algunas partículas medio brillosas, como espejos. Esos es mica, que se la Sí, sí. descarga directamente. No puedo usar en hormigones cuando hay gran contenido de mica, porque la mica es una piedra chata, es como una lámina, ¿sí? Entonces, cuando actúa una carga perpendicular, imagínense, Profe, se lo escucha lejos de nuevo, disculpe. Se lo escucha lejos, por favor. vamos de vuelta. ¿Ahí me escuchan bien? Ahora sí, ahora sí. Les decía que algunos materiales marginales son, por ejemplo, los que tengan gran contenido de mica. Porque la mica es un material, no sé si han tenido posibilidad de ver alguna vez, se acercan al río, si van al río de paseo y ven en la arena del río, van a encontrar algunas partículas brillosas, que son como espejo. Esas partículas es Sí. mica, y si la agarran con la mano y con alguna pincita muy pequeña, van a ver que son partículas, son como láminas. Bueno, esa estructura laminar que tiene la mica es perjudicial para el hormigón porque genera planos de fractura que son predominantes. Es decir, actúa una carga en dirección a esa mica, y es como que la carga determina este plano inclinado que pueda tener la mica como un plano de fractura. Entonces eso no es deseable. Materiales con conchillas de río o de mar, ¿sí? Bueno, son materiales que obviamente yo voy en la zona cercanas al mar, donde tengo posibilidad de sacar ese material. Bueno, si tiene gran contenido de conchillas o de ese tipo de cosas, no lo puedo usar, está todo acotado, ¿sí? Otros materiales que no puedo utilizar son obviamente los lodos. No puedo usar lodo, barro para hacer hormigón, son materiales marginales, ¿sí? Cuando vean la parte de arcillas, limos y arcillas, que son parte cuando continúan con la carrera, hay muchos de esos materiales que no lo puedo usar en hormigón, lo puedo usar sí para otra estructura como son los terraplenes, los taludes, etcétera. Pero en hormigón no, ¿sí? En hormigón no. Los limos, arcillas no puedo usar, los lodos, loésico que le llaman, ya van a ver de qué hablamos, pero tampoco los puedo usar, ¿sí? No, tengo que... Hay algunos ejemplos que ahí se me ocurren, ¿sí? Profe, ¿y qué tipo de arena tiene más contenido de mica? ¿La de mar o la de río? Todo eso va a depender de cuál es el origen mineralógico de esa cuenca, ¿sí? Ah, bien. Sí, no lamentablemente, tiene que ver con eso, ¿sí? Con la historia geológica de esa cuenca, ¿sí? Profe, Ujú. yo tenía entendido que hay un Se tipo de utiliza muy adobe poco la arena de río, ¿no? Más se que se utiliza de hace cantera. con hormigón o con cemento. Me han dicho dos preguntas al mismo tiempo. Vamos de vuelta. Hay uno que me dijo del río, arena del río, ¿se usan más arena del río que de qué? Perdón. No, se usa más la arena de cantera ahora que la de río. Se trabaja mejor. No sé a qué te referís con arena de cantera o arena de río. Las, las dos las dos te la proporciona el río, ¿sí? Sí, pero la arena de cantera es con tierra, la de río no tiene tierra y se Mm, trabaja diferente. Bueno, ahora vamos a ver un video, ya les comento un video a qué hace referencia el compañero y charlamos un poquito, ¿sí? Hubo un compañero que me hizo una pregunta.
que se cortó, o se Profe, superpuso, mejor dicho. yo le Dime. preguntaba porque yo estaba oyendo de que se hace un tipo de adobe con cemento para aumentar la resistencia a veces del adobe. Sí, eso es otra cosa. El cemento le proporciona resistencia. El adobe es mezcla de agua y barro para generar un mampuesto, ¿sí? O generar como liga. Bueno, a veces ponemos cemento para generar mayor resistencia o mayor durabilidad, ¿sí? Pero eso es otro ámbito de la carrera. Profe, y por ejemplo, y también hay tipos de arenas procesadas, me parece, porque la de Las aquí, arenas, sí, decime. porque la de aquí, por ejemplo, tiene una alta concentración en salitre, que se nota mucho cuando hay humedad que se empiezan a desquebrajar ahí todas las paredes. Sí, eso pasa mucho cuando eh, eh, tiene gran contenido de sales, ¿sí? Sales disueltas, sales que están, que quedan dentro del material y que después se disuelven por la humedad ambiente o porque llueve o etcétera, se disuelve la sal esa y sale por los capilares que se generan. La zona en Tucumán, por ejemplo, la zona de Leales, que es la primera localidad al sur de San Miguel de Tucumán, desde Leales hasta Santiago del Estero, una zona muy salitrosa. Y cada vez la parte de salitre viene más hacia el norte, ¿sí? Y bueno, tiene sus complicaciones. Los contenidos de sales que tiene que tener esa arena, si ustedes van al reglamento CIRSOC 201, eh, fíjense, justo llega a la tabla que quería mostrar. Fíjense que me dice, para arena, para agregado, lo voy a remarcar acá. Ahí está. Sustancias nocivas en el agregado fino, ¿sí? En el agregado fino. Fíjense, terrones de arcilla y partículas friables, hasta un 3%. Finos que pasan el tamiz de 75 micrones. ¿Se acuerdan cuando vimos la clasificación? El de 75 micrones son limos y arcillas. Entonces, ¿qué material puede ser menor a 75 micrones? Bueno, hasta un 3% y un 5% según se traten, ya vamos a ver un poquito más cuando veamos los ensayos, propiamente dicho, vamos a entrar un poquito en detalle. Y acá están materias carbonosas, que son sales, sulfatos solubles, que son sales también, ahí me dan, y otras sales solubles, ahí me dan distintos contenidos admisibles para el agregado fino en este caso. Entonces hay un ensayo en particular donde yo voy a medir los sulfatos solubles del agregado fino, y eso tiene que ser menor al 0,1%. Entonces, así es como se trabaja. Cada material que yo analizo, me voy al reglamento, hago los ensayos, voy al reglamento y veo cuáles son los límites permitidos y veo si puedo usarlo o no, ¿sí? Por eso es que puede haber la parte esta de materias carbonosas, sulfatos solubles, cloruros solubles, son todas sales. Entonces hay que ver qué cantidad es admisible en nuestro material para que yo lo pueda usar en ese hormigón, ¿sí? Y no tenga el problema ese que menciona el compañero que se llama eflorescencia, ¿sí? Que son sales que se disuelven por la presencia de humedad y esa sal busca salir a través de los capilares que pueda tener el hormigón o el revoque la mezcla de asiento de una mampostería, ¿sí? Entonces sale por los capilares la sal que estaba adentro y que se le disolvió, ¿sí? Y que Bueno, la fluorescencia que usted habla es, sí, esas son sales solubles, perdón, sales que se disuelven y terminan saliendo por los capilares que pueda tener el revoque o si es una mampostería o hasta el mismo ladrillo, a veces ladrillos de cerámicos
no de los que son cocidos en fábrica, ladrillo hueco, sino un No, ladrillo macizo que se hace de forma artesanal el prácticamente. ladrillo común. Muchos de esos ladrillos a veces también tienen manchas blancas, que son esas sales, es sal que viene en el material o en el agua, tal vez a veces en el agua con el cual uno hace la mezcla, que con el tiempo se disuelven por presencia de la humedad y terminan saliendo a través de los capilares. Bueno, hemos visto entonces la clasificación de los agregados marginales. ¿Qué seguiría? Vamos a ver, a presentar un pequeño video. Ahí está. Más o menos como para que vean cómo se procesa el material. ¿Sí? Bueno, ahí lo que están viendo, ¿pueden ver el video? ¿Están todos viendo el video? Se laguea, Inge. Yo lo veo muy larga el video, Inge. Profe, ¿después puede compartir los enlaces de los videos? ¿Cómo, perdón? Sí, después puede compartir los enlaces de los videos. Sí, no hay problema, no hay problema. Les muestro entonces acá un video, si es que lo están viendo, yo puse acá en el buscador clasificadora de áridos. ¿Qué es lo que hace la clasificadora de áridos? Bueno, me separa el material. Cuando yo tengo que hacer hormigón después, yo tengo que ver qué cantidad de agregado grueso y agregado fino tengo que poner. Entonces tengo que, de todo el material que sale del río, de la cantera, lo tengo que clasificar, separar en tamaños para que yo lo pueda utilizar. Entonces eso es lo que vamos a ver en este pequeño video. Acá lo que vemos es el material. Ahí está. Ahí lo que está entregando el camión este amarillo es el material que normalmente llamamos bruto. El material bruto es todo lo que sale del río o de la cantera seca. Ahí va agregado grueso, agregado fino, piedras de gran tamaño, limo, arcilla. Va todo el material, todo el bruto entra a la procesadora de áridos, ¿sí? Voy a separar los áridos en distintos tamaños. Fíjense cómo entran piedras de gran tamaño y acá voy a alimentar, lo pongo porque este video me pareció interesante porque se ve en el proceso cómo entra la trituración. Ahí voy triturando. Esto es algo que acá en la zona de Tucumán no se ve mucho porque es muy poco el material que nosotros trituramos. Pero fíjense ahí cómo se va triturando. Esto es una trituradora de mandíbulas que se llama. La parte de arriba, fíjense que acá se ve esta parte acanalada, está fija, y esta parte de abajo, que también es acanalada, es la que se mueve y la que va triturando las piedras que van cayendo a medida que avanza. Cuanto más se cierra, cuanto más cierro yo la proximidad entre las dos, entre la mandíbula, entre los dientes de la mandíbula, voy a tener piedras más chicas, obviamente, ¿sí? Ahí lo retrasé un poquito. Entonces ahí lo vemos como esta parte fija y esta parte móvil es la que va triturando, la que va mordiendo la piedra. Y va a quedar piedra del tamaño de la separación que tenga la mandíbula, ¿sí? Bueno, entonces, el primer paso voy a proceder a triturar. Y acá, de todo ese material que yo voy triturando, hay una parte que es el rechazo, ¿sí? Parte del rechazo, y ahí ya estoy clasificando, fíjense. Inge, aquí en Santiago, antes llega a Guachamba, hay una.
Antes de la sierra de porque el Guasayán, concepto que estamos haciendo es el mismo. Fíjense, digamos, primero acá, Sí, esta que está en las sierras. ¿cómo, perdón? No, que aquí pasando la sierra de... ¿cómo me voy a dar de baja de Sí, noticia sí, que no es es muy probable? común, ¿verdad? O sea, Son no me hay puedo dar de ese distintos lujo tamaños y envergadura, ni ¿no? siquiera de llamarlo. O sea, me parece Sí, muy sí. Es triste impresionante lo que que haya hay. dicho eso. Hay cosas que Si son me dices de Ah, América, ah, se me hace muy gigantes. yo he fácil entrado, por porque ejemplo, la pero ni siquiera cantera que está antes de la del es Oval, porque el así, Oval porque tiene una cantera tampoco ahí me di y de yo he baja. entrado una que O sea, está antes. Y he no Ajá. creo visto que me haya las dado de chicas baja de ninguna transportadoras, cómo materia trabajan del y todo COU eso. todavía. Bien, sí. Todo es muy interesante entrar y ver, ¿sí? Porque nosotros estamos acostumbrados a ver el material procesado y hay toda una industria Las únicas que te lo está en las que yo generando el estoy material metido son las que y me es han sacado, por interesantísimo. ejemplo, química de Si alguna vez tienen 2019 posibilidad de hablar con y algunos sistemas materia en unidos Cantera de Río, por que me ejemplo, sacó del COU, porque bueno, que es muy ya común, las había regularizado los mismos con vaqueanos, material la gente de químico la con zona, la química nueva. ellos con solo ver cómo se ha generado el- la deposición de material después de una crecida, te dicen si hay mucha arena, si hay mucho ripio, si hay mucho fino, si no conviene sacar de ahí. Es realmente toda una ciencia, la parte de áridos, que tiene mucho que ver con la experiencia de la gente de la zona. Uno va a camina al río Salí y generalmente cuando en las canteras, para generar un frente de avance, generar un frente que, a ver, yo tengo que buscar material, tratar de procesar un bruto que me dé una buena cantidad de agregado grueso y una buena cantidad de agregado fino. Y siempre terminan hablando con la gente de la zona porque es la que sabe, con solo ver la deposición del material, saben si viene con mucho ripio o mucha arena, con mucha basura, con mucha tierra. Es impresionante. Esto es una industria muy, muy particular y muy interesante. Y que es vital para nuestro hormigón, ¿no? Bueno, ahí por hablar se me pasaron varias cosas del camino. A ver. Volvemos un poquito para atrás. Ahí obviamente voy clasificando material. Fíjense que acá arriba tengo una malla, fíjense, ¿no? Una malla, qué sé yo, será de 5 por 5 centímetros. Por tirar un número, que es muy factible que sea de 5 por 5. Bueno, obviamente la piedra que no pase de 5 por 5, ¿sí? Que no pase a través de esta malla, va a ir quedando arriba. Esa malla está inclinada, no sé si han alcanzado a ver cómo está dispuesta la malla. Bueno, ahí va cayendo ya arena, ¿sí? Vamos a ver ahí está. Acá arriba, voy a avanzar un poquito. Ahí está. Acá arriba, en esta zona, no sé si se ve en el mouse cuando yo lo muevo. Bueno, les decía, acá en esta zona entra el material, el bruto. Entra el bruto, acá atrás de esta cortina que es una pantalla de plástico, de goma, perdón, ¿sí? Una pantalla de goma. Atrás de esa cortina entra el material que es el bruto. Ahí entra todo. Obviamente pasó primero por la trituradora para achicar el tamaño de partículas, ¿sí? Para que sea trabajable para la máquina. Entonces acá tenemos, entra el bruto y fíjense que acá ya hay una primera malla que les decía debe ser de 5 por 5, está inclinada a propósito para que por gravedad el material vaya saliendo por la otra punta. ¿Qué es lo que va a salir por la otra punta? Todo que sea mayor a estos 5 por 5. Todo que sea más grande de 5 por 5 él va a ir saliendo del sistema y se genera lo que se llama el rechazo, ¿sí? Todo lo que pase de la malla de 5 por 5 es lo que voy a poder utilizar y ahí es donde empiezo, ahí ya tengo una primera clasificación. Del bruto separo lo que es el rechazo, que no lo voy a utilizar, con lo que pasó esta malla, que es lo que me va a servir a mí para procesar, ¿sí? Entonces todas estas piedras que van rebotando, saltando ahí,
la cinta esta se mueve, vibra a propósito para que por esa energía de vibrado vaya cayendo piedra. Bueno, hay algunas que caen, ¿sí? Y ahí pongo en pausa y se encuentran con esta segunda malla que está acá abajo, ¿sí? Que puede, si esta es de 5x5, me imagino que esta puede ser de 3x3. Voy, puede ser que trabaje de esa forma. Entonces, fíjense que lo que rechazó la de 5x5 va cayendo para acá en este sector. Lo que pasó la de 5x5, hay que ver qué es lo que me retiene la de 3x3. Y así voy clasificando el material. Así va, en definitiva, voy clasificando, voy separando por tamaños el material que yo quiero generar, ¿sí? Voy procesando, por eso una planta clasificadora. Voy clasificando por tamaño estas partículas, ¿sí? Bueno. Y acá esta enormidad de planta, de procesadora, ahí está clasificando eh, clasificación primaria. Bueno, ahí va separando cada parte. Esta es una planta clasificadora enorme, ¿no? Es gigante. Pero voy separando de la misma forma que veíamos recién, voy a separar los agregado grueso, agregado fino. Acá pongo pausa para que se vea. De acá, fíjense que cada una de estas puntas, que es una cinta transportadora, que se ve acá, de cada una de esas puntas tengo un material de determinado tamaño, ¿sí? Cada una de estas tiene una cinta transportadora. Entonces tendré, por ejemplo, capaz que antes de entrar al sistema saco lo que es rechazo, descarto lo que es el rechazo, y después empiezo a clasificar. Entonces, por tirar un ejemplo, acá tendré piedra de 1 al 3, de 1 centímetro a 3 centímetros. Acá tendré piedra de 3 al 5, por ejemplo. Acá tengo arenas, y acá tengo arena más fina, etcétera. Entonces, fíjense cómo del bruto que entró en la planta, voy a clasificar al material en agregado grueso y agregado fino. Y a la vez, cada agregado grueso y cada agregado fino lo puedo separar según la conveniencia y necesidad. Entonces, tengo dos agregados gruesos de distintos tamaños, dos arenas de distintos tamaños, porque así lo requiere el hormigón o porque así lo requiere el mercado. Voy clasificando de ese material lo que uno en los tamaños que uno necesita, ¿sí? Bueno, acá dice que la cinta, generalmente la arena, que es lo más difícil de lavar, acá hay un proceso, obviamente, tiene que pasar agua en el medio para que lave la piedra. Y algo que mencionaba recién el compañero, de la piedra la arena de cantera o la arena de río, cualquiera sea la fuente que uno vaya y consiga arena, tiene que estar lavada. ¿Qué significa lavada? Que haya logrado sacar el limo y la arcilla que uno no quiere que esté presente en el hormigón. Y la forma de sacar el limo y la arcilla es a través del lavado. No hay otra. O sea, yo agarro una arena, la lavo por este proceso tan complejo que estamos viendo. Lavo esa arena. Si yo hago el ensayo y no me da con los valores límites que veíamos recién que da el reglamento, fíjense acá hay agua, ¿ven? ¿Ven cómo se lava? Bueno, si no me da lo que dice el reglamento, tengo que volver a lavar, volver a procesar esa arena, lavarla las veces que sea necesaria, o mejor dicho, hacer más efectivo el proceso de lavado para que con una sola vez que lo lave sea suficiente, pero tengo que generar un material que esté limpio. Entonces, el material, si es, yo lo que por lo general acá, lo que es de río, cuando es de río es arena que no es lavada, ¿sí? Entonces, cuando uno compra por ahí arena lavada, se asegura que haya tenido el proceso de clasificación correspondiente con agua, el agua suficiente para realmente lavarla la arena. Y la arena que sacan de río, que llaman acá arena grillada, porque simplemente lo que hizo el señor que la procesó es grillarla en seco por una malla muy pequeña. Fíjense cómo sale agua con barro, ¿no? Ese barro es lo que tengo que eliminar. La arena grillada no es deseable para el hormigón.
Bueno, y ahí todo eso que vos vas sacando ahí es barro. Fíjense que todo ese material es no deseable para el hormigón. ¿Y de dónde venía? Y bueno, del material bruto que uno estaba procesando. Bueno, fíjense el nivel de sofisticación que tiene esta planta que se reprocesa el agua. Es una maravilla. En términos ambientales y en pleno siglo XXI, una maravilla. Acá en Tucumán hacen un zafarrancho con el agua. Cualquiera pone al costo del río una planta clasificadora y tira toda el agua, toda la porquería de vuelta al río. Bueno, ¿en qué tamaños de partículas voy a clasificar el material en las que necesite para hacer mi hormigón? No solo agregado grueso y agregado fino, que esa es la clasificación primaria que uno van a tener, que uno va a ver. Al mismo agregado grueso lo puedo clasificar en distintos tamaños según las necesidades y el agregado fino en distintos tamaños según las necesidades. Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, las propiedades que tenga ese agregado no van a interferir, van a afectar, van a hacer incidencia directa en las propiedades que va a tener el hormigón en estado fresco o en estado endurecido. ¿Sí? Como les decía, el agregado ocupa entre un 75 y un 80% del volumen de hormigón, es ocupado por el agregado. Entonces, las propiedades de resistencia, durabilidad, van a hacer eco directo en las propiedades de resistencia y durabilidad del hormigón. Eso es inevitable. Ay, Pero profe, disculpe, lo escucho lejos de nuevo y no, la verdad que no lo pude seguir. Por ahí es como bueno, que sí. ¿ahí me escuchan bien? Ahora sí. Bueno, les decía que dado que en un hormigón un 70, un 75, un 80% del material de ese hormigón está compuesto por estos materiales granulares, estamos hablando en volumen, 75% del volumen de hormigón son materiales granulares, entonces las propiedades y el comportamiento que tengan esos materiales granulares van a ser eco directo en las propiedades y comportamiento que va a tener el hormigón en estado fresco y en estado endurecido, pero eso es inevitable y por eso es la importancia de estudiar nuestros agregados. Lo que le pase al agregado va a ser un espejo después de lo que pueda llegar a pasar en el hormigón. Entonces, cualquier defecto, cualquier alteración, cualquier no conformidad que pueda presentar mis agregados, van a van a tener alguna incidencia en el hormigón, ya sea o en el estado fresco o en el estado endurecido. Y en las dos situaciones va a ser crítico, por eso controlar la calidad de nuestros agregados va a ser de vital importancia para tener un hormigón de éxito, ¿sí? Que yo tenga un hormigón que cumpla con las características, condiciones y propiedades que uno pide para ese hormigón, ¿sí?